la boca hasta el recto, que van a ir cumpliendo con todo el metabolismo de los alimentos, desde la entrada a través del orificio bucal hasta la expulsión en forma de materia fecal a través del recto. Es decir, vamos a tener en cuenta la faringe, el esófago, el estómago y el intestino delgado, el intestino grueso. Además de ese tubo digestivo, nuestro aparato digestivo está compuesto por glándulas anexas, que va a ser nuestro tema de la próxima clase, como ser el hígado, el páncreas, que cumplen una función, ustedes conocen muy bien a esta altura, fundamental en todo lo que es el metabolismo digestivo. Si nosotros analizamos imagenológicamente el aparato digestivo, todo lo que es boca y hasta llegar a la faringe, digamos, eso prácticamente no realizamos estudios imagenológicos porque lo podemos ver en forma directa, por observación directa, ¿verdad? Recién a partir de la unión, faringe inclusive, recién a partir de la unión faringoesofágica comenzamos a estudiarlo por imágenes. Nosotros lo vamos a enfocar desde lo radiológico. También recuerden que todos estos órganos del tubo digestivo van a tener mucho que ver con los estudios endoscópicos, que están trabajando, digamos, en forma conjunta entre la imagen radiológica, tomográfica, ecográfica, la que fuera, y lo que tiene que ver con los estudios endoscópicos. ¿De qué manera vamos a estudiar el aparato digestivo? Podemos hacerlo con radiología convencional, ya sea simple, esa directa de abdomen que habrán hablado la semana pasada seguramente, y los estudios contrastados. Vamos a utilizar medios de contraste que son sustancias farmacológicas que introducidas a nuestro organismo tienen la función o la capacidad de cambiar, por decir de alguna manera, la densidad natural de nuestros órganos. En el caso del aparato digestivo, del tubo digestivo que vamos a ver hoy, el medio de contraste que vamos a utilizar va a ser el bario, es decir, medios de contrastes varitados que van a aumentar la densidad. ¿Para qué? Para poder individualizar estos órganos, para poder verlos, por decirlo de alguna manera, separadamente del resto del contexto de órganos. Y cuando a este bario le administramos en el mismo estudio un medio de contraste aéreo o gaseoso, el aire, por ejemplo, vamos a hablar de una técnica que la vamos a llamar de doble contraste. Es decir, aire y bario juntos simultáneamente según una técnica que la va a realizar el radiólogo, que nos permite observar la mucosa del órgano. Por eso, este doble contraste nos va a permitir realizar la mucosografía. Este medio de contraste varitado, nosotros lo vamos a administrar para analizar el tubo digestivo a través de alguno de los dos orificios naturales del tubo digestivo. Es decir, vía oral, todo lo que nosotros consideramos tubo digestivo alto, esófago, estómago, intestino delgado, y lo que es tubo digestivo bajo, el colon, el intestino grueso, al medio de contraste varitado lo vamos a administrar en forma de enema, enemas de bario, es decir, por vía rectal. El aire, para efectuar el doble contraste, por las mismas vías, por arriba o por abajo, dependiendo de qué órgano vamos a analizar. También podemos llegar a hacer ecografía endocavitaria, porque son órganos huecos, aunque a la ecografía la vamos a dejar para cumplir su papel fundamental cuando analicemos los órganos o las glándulas anexas del tubo digestivo. El hígado, la vesícula biliar, por supuesto, relevante el estudio ecográfico, y el páncreas. Ya lo vamos a ver en la próxima. Y por supuesto, tomografía computada, tomografía axial computada, la que fuera, y resonancia nuclear magnética. Toda una secuencia de estudios que ustedes ya los conocen, digamos. Cuando nosotros analizamos la parte alta, vamos a ir de arriba hacia abajo, vamos a encontrarnos con el esófago, un órgano hueco que está transcurriendo en el tórax, que tiene un espacio o una cavidad virtual en condiciones habituales, anatómicas. El esófago no tiene una luz presente, solamente cuando nosotros tragamos, cuando nosotros deglutimos algo, sí, el esófago se va a abrir para dar paso al bolo alimenticio que nosotros vamos a prepararlo en la boca.
a través de la masticación, por acción de la saliva, etcétera, etcétera. Va a estar ubicado en el tórax, en el mediastino, más precisamente en el mediastino medio. Normalmente en las mucosografías o estudios por doble contraste, ya vamos a ver enseguida las imágenes, vamos a ver 2 o 3 pliegues mucosos, longitudinales, paralelos entre sí, finitos. La característica que tiene cada uno de los órganos del tubo digestivo es que tiene una mucosa diferente. ¿Por qué diferente? Porque esa mucosa va a estar adaptada fundamentalmente a la función que tiene que cumplir ese órgano dentro del tubo digestivo. Así como el esófago tendrá pliegues muy finitos, porque el esófago es meramente un órgano de paso, de traslado del bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago. Cuando lleguemos al estómago, por ejemplo, vamos a ver pliegues muy gruesos, crestas, valles, porque tienen que estar preparados para soportar un pH muy ácido, muy bajo, como es el pH normal del estómago, dado por el jugo gástrico y fundamentalmente el ácido clorhídrico. Otro tipo de pliegues tendrá el intestino delgado, pliegues muy abigarrados, porque lo que se necesita en el intestino delgado es absorción. Entonces, si yo tengo un órgano cuya mucosa interior, por supuesto, tiene una enorme cantidad de pliegues, se multiplica, se aumenta notoriamente la superficie de absorción. Y finalmente el colon también va a tener las austraciones características que ustedes ya las recordarán por anatomía. Recuerden que la función del colon es absorber líquidos, fundamentalmente agua y minerales y sales, y lo que ya no sirve se va a expulsar en forma de materia fecal. Vamos a ver en el estudio que el esófago tiene ondas peristálticas. ¿Qué son las ondas peristálticas? Los movimientos fisiológicos normales para ir empujando, podemos decir así, el contenido alimentario siempre en un sentido, en sentido propulsivo, es decir, desde la boca hacia el recto. Lo patológico va a ser alguna actividad o algún movimiento retropropulsivo. Un ejemplo, todos lo conocemos, el vómito. Eso es un movimiento o una acción retropropulsiva. Vamos a encontrar que va a tener en su configuración, vamos a corregir acá por favor, estructuras fisiológicas. ¿Qué quiere decir estructuras fisiológicas? Marcas, improntas que le dan al esófago los órganos vecinos que podemos decir se apoyan en el esófago. Recuerden por dónde está transcurriendo, mediastino medio. Es decir, la aorta, el callado fundamentalmente se va a apoyar, va a ser una marca, por así decirlo, también llamada una estructura. El bronquio izquierdo también va a tener una relación muy estrecha con el esófago. Más abajo, la aurícula izquierda, que recuerden se proyectaba hacia atrás y el esófago está por detrás del corazón. Y finalmente la última estructura, que es a nivel del hiato o hiatus esofágico, que es el orificio o el agujero, podemos decir así, en el diafragma, a través del cual el esófago pasa del tórax al abdomen. Una pequeña porción del esófago va a entrar en el abdomen, esa porción que algunos llaman segmento sumergido, para continuar después, por supuesto, con el estómago. ¿Cómo vamos a analizar, a estudiar al esófago? Con un estudio que se va a llamar tránsito esofágico. Vamos a ver algunas imágenes. Fíjense que si yo digo tránsito esofágico, estoy diciendo que voy a evaluar cómo transcurren, cómo transitan los elementos que van a ir pasando a través del esófago. Para este tránsito esofágico, si vamos a estudiar solamente el esófago, no hace falta preparación por parte del paciente, porque otra característica de todos los estudios radiológicos que vamos a ver, además de la utilización de medios de contraste, es la preparación previa al estudio que se va a hacer el paciente. El esófago no necesitamos, porque el esófago es un órgano, decíamos, de paso. En el esófago no queda retenido o contenido, salvo que haya alguna patología, pero hablamos de lo normal. Fíjense que vamos a ir estudiando en forma seriada
todos los estudios radiológicos, ya sean del esófago, del estómago, etcétera, van a ser tomados con distintas imágenes para verificar los distintos tiempos peristálticos que hoy hablábamos. En el esófago eso es fundamental, porque yo quiero ver si por ahí no me aparece alguna contracción o lo que podría ser una estenosis, es decir, una zona rígida, estenosada, cerrada, que no se distiende ante una nueva maniobra peristáltica, y yo tengo que poner todo mi cuidado y mi atención porque eso puede ser un signo de un cáncer de esófago, es decir, de una infiltración orgánica neoplásica tumoral a nivel del esófago. Fíjense que acá estamos viendo la última porción ya del esófago. Este es el esófago terminal. Acá estaría donde marca la flechita el hiato, es decir, ese orificio donde nosotros tenemos el cardias, que es una valvulita que va a ir regulando el pasaje del contenido del esófago al estómago, no viceversa. Cuando no funciona esta válvula, nosotros vamos a ver que hay contenido gástrico que puede volver al esófago y vamos a tener un reflujo gastroesofágico, con todas las consecuencias que ustedes se imaginarán. ¿Por qué? Porque el contenido gástrico es sumamente ácido. Entonces, si ese contenido del estómago, que el estómago sí tiene una mucosa suculenta para poder soportar ese pH, ese contenido pasa al esófago, el esófago tiene una mucosa muy fina, muy delicada. La va a irritar, la va a inflamar y vamos a estar en presencia de las conocidas esofagitis por reflujo. Procesos inflamatorios del esófago causados por este reflujo de jugo gástrico. Para entender esta imagen les pongo un segundito un esquema, lo tienen acá. Este sería el esófago terminal. En la porción terminal del esófago, antes de pasar esto que está acá, que sería el diafragma, voy a encontrarme con una porción un poquito más ampliada, más engrosada, que se llama ámpula o ampolla frénica. Es como que ahí se acumula un poco de contenido y eso hace presión sobre el orificio del cardias para que se abra y pase el contenido alimentario. Esto que aparece acá como SS es lo que hoy les decía, el segmento sumergido del esófago ya prácticamente metido en la cavidad abdominal. Fíjense que este esquema nosotros lo podemos transportar perfectamente a esta imagen. Este es un esófago absolutamente normal, distendido. Seguramente se trabajó en la maniobra con algún antiespasmódico para que el esófago quede un poco más sedado y se pueda trabajar con mayor tranquilidad. Yo particularmente no suelo ser partidario del antiespasmódico, porque si bien puedo tomar imágenes muy buenas desde el punto de vista técnico, fíjense que si le doy un antiespasmódico estoy sedando el peristaltismo, del esófago, del colon o de quien sea. Entonces, en el estudio realmente no puedo aprovechar la parte fisiológica, no puedo ver cómo está funcionando ese órgano. El esófago, el estómago, el colon, el que ustedes quieran. Fíjense, acá tenemos el pasaje a través de ese segmento sumergido, seguramente, para ir analizando la imagen del esófago. Fíjense, acá tenemos otra imagen, estudios seriados, dijimos, un esófago con una mucosa que prácticamente apenas se ve. Fíjense que acá, por acá me aparece un pliegue, por acá me aparece otro pliegue, siempre pliegues finos, a lo largo, longitudinales y paralelos entre sí. Recuerden, porque eso vamos a ver la diferencia con las otras estructuras. Fíjense las estructuras que hoy decíamos, las improntas. La aórtica, como hace un apoyo, digamos, sobre el esófago, eso es normal. La del bronquio izquierdo, más abajo tendríamos la de la aurícula izquierda, y fíjense como el calibre de este esófago por acá no es el mismo que del que tenemos acá. ¿Por qué? Porque esta zona está siendo afectada, digamos, por una onda peristáltica de contracción para ir empujando el contenido. ¿Cómo se va a mantener el peristaltismo en nuestro tubo digestivo? Por ondas alternativas de contracción y de relajación. Se contrae esta, empuja el contenido, se abre abajo para que siga transcurriendo. También podemos realizar imágenes con
mayor cantidad de bario, como en este caso que ustedes tienen acá. Fíjense, acá me vuelve a marcar esa estructura. Fíjense acá cómo se ven los pliegues esofágicos, ¿eh? Pliegues a lo largo, pliegues finitos, longitudinales entre sí. Todo esto a mí me habla de un esófago normal. Siempre estudio seriado, para ir viendo y evaluando cómo se va modificando ese peristaltismo esofágico. Una pregunta, doctor. Sí, cómo no. Cuando se aplica esta solución de bario, este contraste de bario, sí, dependiendo de la concentración del bario en el contraste, cuanto mayor sea, mejor, más nítida se va a ver la imagen. No. Eso depende del grado de liquidez o de semiliquidez que nosotros querramos darle al bario. Cuanto más espeso, va a ser más dificultosa la deglución por parte del paciente. No interesa cuál es la concentración del bario, porque sino el estado del propio líquido. ¿Cómo? Claro, en condiciones, digamos, de poca concentración, cuando el bario es prácticamente líquido para que pueda ser bebible, contrasta perfectamente igual el esófago, ¿de acuerdo? Eso lo preparamos de acuerdo a como nosotros querramos o a la patología que eventualmente pueda tener el paciente. Eso sí lo vamos a regular, por ejemplo, cuando trabajemos en el colon. En algunas situaciones vamos a utilizar un bario muy espeso por vía rectal, pero no como medio diagnóstico, sino como medio terapéutico. En algún intestino grueso que esté sangrando, por ejemplo, ese bario poco diluido, es decir, que sea más bien espeso, va a actuar, por decir de alguna manera, como un sellador a nivel del punto de sangrado del colon, por ejemplo. Entonces, fíjense que ahí, más que diagnóstico, sería casi terapéutico el procedimiento. Eso va a depender de la técnica que cada uno emplee, digamos. ¿Qué otras? Tengo una pregunta también. Sí, cómo no. ¿El seriado es radiológico? ¿Es la misma exposición radiante de una radiografía? Es un poco mayor porque vamos a trabajar bajo control radioscópico. No lo hacemos a ciegas. Nosotros esta imagen que ustedes tienen acá, por ejemplo, la vamos viendo por radioscopía, por el monitor. Y en el momento que consideremos oportuno, hacemos el disparo radiográfico. O sea que tenemos que sumar la dosis radiante de la radioscopía, además de la dosis que vamos a emplear para tomar la radiografía. ¿De acuerdo? Ojo, control radioscópico el que sea necesario, no exagerado. No podemos exponer al paciente a un montón de tiempo a un procedimiento radioscópico, lógicamente. Nada más que como guía, como en cualquier otro procedimiento invasivo que vamos a realizar en el paciente. Fíjense que nosotros estos estudios no los consideramos invasivos, porque no hay nada que sea lesivo para el paciente. Pero desde el punto de vista que estamos invadiendo al paciente, puede ser considerado como un medio invasivo. Lo estamos invadiendo con bario, con aire, con lo que fuera. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Hay patologías que nosotros vamos a tener que tener en cuenta, ya vamos a ver algunas imágenes, después igual van a tener el material ustedes en la página, como por ejemplo, algunas congénitas más raras, la atresia, la falta de esófago, casi incompatible con la vida. Pueden haber fístulas traqueoesofágicas, eso lo van a ver en los prácticos también. O sea, comunicaciones anómalas, eso es una fístula, entre dos órganos que anatómicamente no tendrían que estar comunicados. La comunicación fistulosa más frecuente del esófago es la que va a establecer con la tráquea, sobre todo en pacientes que estén con enfermedades tumorales neoplásicas avanzadas que van tomando por contigüidad los órganos vecinos. La tráquea está prácticamente pegada al esófago, con todas las complicaciones que eso significa. Porque el contenido del esófago, que es contenido alimentario, por ese trayecto, esa comunicación fistulosa va a pasar a la vía aérea, va a ir al alvéolo. Nuestros alvéolos no están programados para soportar contenido alimentario. El paciente va a hacer neumonías aspirativas, que muchas veces puede llegar a ser el fin del paciente, por otra parte. Dentro de las adquiridas mencionamos la esofagitis
inflamación del esófago, la más frecuente por el mismo jugo gástrico. Pueden haber ingesta de cuerpos extraños. No me detengo mucho porque esto igual lo van a tener subido y si no, no me va a dar el tiempo para poder avanzar sobre los temas. Divertículos, es decir, el divertículo es una lesión deprimida. La habilidad de la mucosa se va a ir, por decir de alguna manera, debilitando hasta que se produce, ustedes sabrán lo que es un divertículo, como una bolsita que va a salir del órgano, que va a colgar del órgano. En el esófago suele aparecer un divertículo alto a nivel de la unión faringoesofágica que se llama divertículo de Zenker. Pero si voy al colon, por ejemplo, la enfermedad diverticular del colon puede llegar a presentarnos una enorme cantidad de divertículos. Las hernias hiatales, es decir, pasaje de parte del techo gástrico a través del orificio cardial a la región torácica, con la consiguiente presencia también de reflujo gastroesofágico. Y después habíamos comentado algunas alteraciones funcionales, la estenosis, es decir, la disminución y persistencia del calibre esofágico, que vamos a tener que relacionar casi directamente con la presencia de un tumor. En el esófago, la incidencia en mayor medida son tumores malignos. Son mucho más frecuentes los tumores malignos que los benignos y de mal pronóstico en general. Fíjense, vamos a ir viendo algunas imágenes. Habíamos hablado de una hernia. Observen este esquema que está acá. Acá tenemos el diafragma, el esófago con sus pliegues finitos y el estómago por debajo del diafragma en la cavidad abdominal. Fíjense con pliegues más gruesos, yo les había mencionado. Esto es un esquema, esto no es una imagen real. Y fíjense, parte del techo gástrico pasa al tórax porque se hernió, por una incompetencia cardial, por una alteración en las presiones entre abdominal y torácica, por lo que fuera. Pero pasa contenido del estómago. Y lo más probable es que el contenido que tenga acá siga hacia arriba y me produzca esofagitis. Esta sí es una imagen real. Pero acá ya estamos hablando de otro estudio que es la seriada esófago gastroduodenal. O, si por ahí no les interesa el esófago, seriada gastroduodenal. En ese estudio vamos a investigar el estómago, el esófago si lo piden, por supuesto, y el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, que a pesar de ser anatómicamente intestino delgado, fisiológicamente, funcionalmente, está muy relacionada al estómago. Por eso se la estudia a esa primera porción duodenal, al duodeno, con el estómago. Para esta seriada gastroduodenal sí necesitamos que el paciente haga una preparación que ya la vamos a ver enseguida. Entonces, esto que tenemos acá es el techo gástrico, es decir, parte del estómago que se hernió hacia la cavidad torácica. El resto es el cuerpo del estómago, la región antral, la entrada, el pasaje, a través de una valvulita que vamos a tener por acá, que es el píloro, que me va a regular el pasaje del contenido gástrico al duodeno, tratando de que no vuelva. Toda válvula tiene una actividad en un sentido. Esto que tenemos acá es la primera porción del duodeno, el bulbo duodenal. Ya lo vamos a ver enseguida con la parte de estómago. Muy bien, fíjense en este caso un esófago con movimientos peristálticos normales. Fíjense, acá está más amplio, acá está un poquito más angosto, vuelve a ampliarse, vuelve a adelgazarse. Para tener la seguridad de que esto no es una infiltración orgánica, una estenosis realmente, y es nada más que una onda peristáltica, yo necesito hacer este estudio seriado. Espero un ratito, hago otra toma, entonces esto que estaba más contraído se dilatará. Esto que estaba más abierto, más dilatado, se contraerá. Puedo comprobar de que realmente son movimientos peristálticos y no son infiltraciones orgánicas. Como por ejemplo, fíjense esto que está acá, que me marca estas dos flechas. Fíjense esta porción del esófago marcadamente disminuida y, ojo, persistente.
En este caso, a este paciente yo sí le hago antiespasmódico. ¿Para qué? Para que si esto fuera una onda espasmódica peristáltica, con el antiespasmódico va a ceder, descarto la patología tumoral. Ahora, si inclusive con el antiespasmódico esto continúa con ese calibre, bueno, endoscopía o lo que el médico crea conveniente, pero acá hay que analizar si se puede tomar muestra citológica para hacer una biopsia, porque la sospecha de un cáncer de esófago es una sospecha firme y muy lógica de pensar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguimos. El estómago. ¿Cómo lo estudiamos al estómago? Con este estudio que está acá. Es muy importante que conozcamos el nombre del estómago, del estudio, porque esa va a ser la manera en que ustedes van a pedir el estudio al radiólogo. Entonces tienen que pedir el nombre con el nombre correcto, para que el radiólogo, el imagenólogo, interprete correctamente lo que ustedes pidieron. Tan importante como interpretar una imagen es saber pedir el estudio. Recuérdenlo, esto es fundamental, esto es práctico. Para esta seriada esófago-gastroduodenal, el paciente sí va a tener que realizar una preparación previa. ¿Cuál es la preparación? 8 horas de ayuno anterior al estudio. Pero ojo, ayuno total, nada de sólidos y nada de líquidos. Aclaramos, no por el esófago. El ayuno es por el estómago, porque el estómago ustedes saben que es un órgano de retención. Entonces yo necesito, cuando entre con el bario, acá está sulfato de bario, y con el efervescente, que es el medio de contraste aéreo para hacer el doble contraste, necesito encontrarme con un estómago en condiciones basales. ¿Qué quiere decir en condiciones basales? Que tenga solamente la mínima cantidad de jugo gástrico que siempre va a tener el estómago en su interior, aún estando en ayunas el paciente. Es como que nuestro estómago siempre está preparado por las dudas, por si nosotros ingerimos algo, para comenzar a realizar su proceso digestivo. El ayuno, recuerden, es por el estómago, no es por el esófago. El esófago es un órgano de paso. Si el paciente no está en ayunas, no se hace el estudio. ¿Por qué? Porque el contenido que el paciente pueda tener en el estómago, si desayunó, por ejemplo, antes de ir a hacerse el estudio, este contenido puede crear falsas imágenes. Y yo no sé si son imágenes vegetantes, si son imágenes inflamatorias, y es nada más que por ahí lo que el paciente desayuna. No sé si es un estómago hipersecretante, que me va a producir una gastritis, o es simplemente la mayor cantidad de líquido que tiene porque el paciente desayunó, aclarando siempre que el ayuno es a sólidos y a líquidos. A mí no me sirve el paciente que me dice, tomé una taza de bebida de café, o de té, o mate, o lo que fuera, pero no comí nada. Ese paciente no está en ayunas, no me sirve, porque ese líquido en ayunas, de lo que el paciente tomó, inclusive me va a evitar que el medio de contraste varitado pueda adherirse, pueda pincelar las paredes, para hacer la mucosografía, por supuesto. ¿Qué vamos a analizar? Para ubicarnos anatómicamente. El estómago, curvatura menor, curvatura mayor, el techo gástrico, el cuerpo, el antro, por acá estaría el píloro, pasamos al duodeno, primera porción, el bulbo duodenal, porción horizontal, segunda porción, tercera, y la cuarta porción que yo en este esquema la subiría un poquito más. ¿Qué rescatamos ya? Lo vamos a ver la otra semana. Esto que está acá, segunda porción del duodeno, en la ampolla de Vater, punto de desembocadura de la vía biliar, que me va a traer la bilis que va a estar colectada en la vesícula y se va a expulsar al duodeno, y de la vía pancreática, del conducto pancreático, conducto de Wilson, que va a eliminar a la vía digestiva la secreción exocrina del páncreas, es decir, las enzimas pancreáticas, un papel fundamental en el proceso digestivo. La otra secreción, la endocrina, insulina, glucagón, va al torrente sanguíneo, por supuesto. ¿Qué vamos a observar en una seriada gastroduodenal? Fíjense, y vamos a ver la diferencia. Un lleno gástrico. Este paciente tomó una buena cantidad de bario.
poca cantidad de medio de contraste efervescente. Puedo analizar el techo, el cuerpo, como les dije anteriormente, el antro, por acá estaría el píloro, canal pilórico, y esta imagen más o menos triangular corresponde ya al bulbo duodenal, primera porción del duodeno. Fíjense cómo ya se insinúan pliegues gástricos más marcados que los que hoy veíamos en el esófago. Y esto que estamos viendo por acá abajo ya es intestino delgado, segunda o tercera porción. Seguramente por la ubicación, segunda porción, yeyuno. Fíjense que tiene otro aspecto diferente. Fíjense el tipo de mucosa, una mucosa abigarrada, como de pliegues muy encimados unos con otros. ¿Por qué? Porque eso le da una mayor superficie de absorción al intestino delgado. La principal función del delgado es absorción. Ahora, esto es una imagen de un estómago lleno de bario. Miren la mucosografía, comparen la diferencia. En la mucosografía tenemos una pequeña cantidad de bario, tenemos el medio de contraste radiolúcido, el aire, el que se consigue con efervescentes, cápsulas efervescentes, polvos efervescentes, etc. Y me infla el estómago. Miren cómo se observa la mucosa gástrica. Curvatura menor, curvatura mayor. Esto es lo que se llama, los autores alemanes sobre todo, hablan de la calle gástrica. Es como que dentro del estómago hay una calle que tiene una dirección que va a ir desde el techo hacia el antro píloro y pasar después al duodeno. Observen, por favor, el aspecto de los pliegues. Esto es normal, en este caso. Fíjense, pliegues gruesos, hablamos de crestas que van a sobresalir y valles que van a estar como hundidos, como sumergidos en la mucosa del órgano. Siempre es normal encontrar pliegues más gruesos sobre la curvatura mayor y pliegues más finos sobre la curvatura menor. Esto es normal. Cuando nosotros, y eso lo van a ver en los prácticos, cuando tenemos un engrosamiento de los pliegues, una desorganización de los pliegues, eso ya nos tiene que hacer pensar en una gastritis, en un proceso inflamatorio que puede ser agudo, que puede ser crónico, depende de la evolución que tenga. Fíjense, si avanzamos un poquito en nuestro estudio hipotético, digamos, que estamos haciendo, vamos a encontrarnos con esto que tenemos por acá. Fíjense, acá está la curvatura menor, el estómago, pasó al bulbo duodenal y esto que está ubicándose acá medio por atrás del estómago ya es el duodeno, el marco duodenal. Es un estudio que hay que hacerlo rápido, porque piensen ustedes algo, una vez que el paciente tomó y deglutió el bario, ya perdemos control sobre cómo va pasando el bario. Entonces, si tengo una gran cantidad de bario, como en este caso en el intestino delgado, en el yeyuno, fíjense cómo se me superpone al estómago y no lo puedo ver muy bien. Recuerden este marco duodenal. ¿Por qué marco duodenal? Vuelvo un segundito al esquema que vimos anteriormente. Porque ese marco duodenal a mí me va a estar enmarcando esto que está acá, que es la cabeza del páncreas. Ya vamos a ver después, cuando hablemos de páncreas y pancreatitis, la importancia que tiene evaluar también cómo está ese marco duodenal. Esta es la imagen que recién vimos. Vamos a avanzar un poquito. Fíjense, otra mucosografía con las densidades invertidas. Esto es una maniobra que se puede hacer al producir la imagen. Y fíjense en los pliegues. Pliegues gruesos, crestas, valles. La parte del antro, este es el bulbo duodenal y esto ya sería parte del marco colónico, que me va a enmarcar, como decíamos recién, la cabeza del páncreas. Una patología muy frecuente que vamos a encontrar, bastante frecuente, es esta que ustedes tienen acá. Esto, que en realidad ya estamos viendo el duodeno. Acuérdense que el estudio es seriada, esófago, gastroduodenal. Esto es primera porción, este bulbo. Fíjense el píloro, finito, chiquito, la válvula. Fíjense los pliegues como van llegando al píloro,
¿Mm? Y esto evidentemente ya es intestino delgado, duodeno. Ahora, miren esta imagen que está acá. Fíjense esta imagen, una imagen radiodensa que vamos a llamar nicho ulceroso. Esta es la imagen típica de una úlcera, en este caso úlcera duodenal. La misma la podemos tener en el estómago y vamos a hablar de una úlcera gástrica. ¿Qué es una úlcera? Hagamos de cuenta que la úlcera es una herida en la mucosa, es como si yo le saqué un pedacito a la mucosa. Entonces el vario me queda suspendido ahí adentro. Fíjense otro signo, cómo los pliegues mucosos vecinos van a converger hacia la úlcera. Eso es muy característico. Y observen en esta otra imagen, un segundito por favor, acá, miren qué bien se ve en este bulbo duodenal. Esto es antro, este es el píloro, el canal pilórico, el bulbo duodenal, y miren la úlcera que tiene este paciente en la primera porción del duodeno, en el bulbo duodenal. Esa imagen como si fuera una lagunita, una imagen lacunar, el nicho ulceroso, que va a estar presentando esto otro, que es la convergencia de pliegues. Es como que los pliegues me están indicando y me están diciendo, acá está la úlcera. Esto tiene todo un ciclo evolutivo en actividad de curación, una vez que la úlcera se curó, pero tiene su tiempo y su tratamiento, por supuesto. Fíjense, quiero que vean esto que está acá. Marco duodenal, intestino delgado, por supuesto, primera porción del intestino delgado, el duodeno. Miren la irregularidad de los pliegues, pero esto es casi normal. Estos pliegues están un poco más engrosados y desorganizados como respuesta a esto que está acá. Si nosotros tenemos engrosamiento, desorganización de pliegues, vamos a hablar de una duodenitis, es decir, un proceso inflamatorio, en este caso del duodeno. Las mismas características las transportamos al estómago y vamos a hablar de una gastritis, por supuesto. Patologías que también pueden ser muy bien estudiadas, por supuesto, endoscópicamente, con la ventaja, si se quiere, que el método endoscópico a mí me permite tomar muestras para hacer biopsias. Habíamos hablado de que la endoscopía va muy de la mano, no es en radiología o endoscopía. Yo les diría, tengamos un concepto más inclusivo y hablemos de radiología y endoscopía, dependiendo del caso de cada paciente, de la clínica, la sintomatología, la patología que presente y demás. Pero fíjense, para que ustedes tengan una idea, cómo vemos una endoscopía. Esta sería una endoscopía esofágica. Fíjense, pliegues muy finitos, casi imperceptibles, una mucosa, por decirlo de alguna manera, nos da una sensación de mucha suavidad, y característico de toda mucosa es la humedad y el color rosado o rosa subido, porque toda mucosa es muy vascularizada. La característica de la mucosa es la humedad. La piel es seca, aunque no sea seca del todo. La mucosa es húmeda. Fíjense la cara, la piel de la cara. Fíjense los labios, es un epitelio de transición entre la piel y lo que tenemos adentro, la mucosa bucal, y la mucosa bucal es una mucosa, valga la redundancia, húmeda, enrojecida, no patológicamente, normalmente por la vascularización que tiene. Comparen eso que estamos viendo que es esófago con esto otro que es el estómago. En este caso se hizo una endoscopía y el paciente había tragado un cuerpo extraño, una medalla como ustedes la ven acá. El método endoscópico también sirve para extraer algunos cuerpos extraños dependiendo del tamaño y de la ubicación. No nos interesa demasiado eso. Pero fíjense esto que está acá. Estos son pliegues gástricos normales. Observen que son totalmente diferentes a los que habíamos visto recién en el estómago. En el esófago, perdón. El estómago tiene crestas y valles. Son pliegues más sinuosos, preparados, como les dije, para soportar el pH tan bajo, tan ácido, justamente, que tiene el estómago. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no esté claro? Avanzamos a otro órgano. Doctor, una sola pregunta. ¿Cómo no? Adelante. Cuando
nos encontramos con una hernia a nivel duodenal en el bulbo. ¿Hernia o úlcera? Una úlcera, digo. En el caso de que esa úlcera evolucione a una perforación del duodeno, Sí, se complica. La perforación es una complicación de la úlcera. Pero ¿se lo puede detectar sí, mediante la tecnología? Sí, claro que sí, obvio. ¿Por qué se perfora? Porque hay algunas úlceras que son muy profundas, entran en profundidad. Hay otras que son más superficiales. Ojo, no dejemos de lado, ya no puedo hablar por una cuestión de tiempo, pero está en el material, la tendencia de algunas úlceras de malignizarse y degenerarse y terminar en un cáncer. Ojo, hay úlceras que son más superficiales y extendidas, hay úlceras que son menos extendidas pero muy profundas y pueden perforar. Eso es lo que se suele llamar úlcera perforada, que me puede dar un abdomen agudo, mejor dicho, me va a dar un abdomen agudo. Así como otra complicación puede ser el sangrado ulceroso. Y el paciente va a tener una hemorragia digestiva alta, si la elimina por la boca a la sangre, o baja si la sangre sigue camino. Y el paciente después me haga una melena, es decir, materia fecal con sangre, pero con sangre oscurecida, porque está viniendo de arriba. No es sangre roja, que a mí me puede decir el sangrado es de la última porción del colon. Un paciente con hemorroides, por ejemplo, o un paciente con un cáncer de colon, de la porción terminal, ¿de acuerdo? El contraste no entra por la perforación y basaría al peritoneo. Claro, por eso hay que hacerlo con mucho cuidado y bajo control radioscópico. Lo mismo que en el caso de los pacientes que tengan divertículos. Porque si un divertículo se perfora, porque el divertículo es una estructura que tiene una pared muy finita, esa bolsita que se crea, voy a pasar contenido a la cavidad abdominal. Y si hablamos de divertículos colónicos, fíjense que el contenido que va a pasar a la cavidad abdominal es contenido fecal. Imagínense ustedes la peritonitis fecal séptica que va a desencadenar el paciente. ¿De acuerdo? Ojo, son pacientes con una clínica muy especial, el que sospechamos una úlcera perforada, etcétera, etcétera. Por ahí, en esos casos, se prefiere, eso va de acuerdo a la escuela de cada médico, de cada especialista, hacer una endoscopía para no tener que meter medio de contraste ni ningún elemento que pueda ser irritante. Para la endoscopía, el paciente lo único que necesitamos es que esté en ayunas, que esté bien preparado. Aunque si fuera un cuadro de urgencia, bueno, se hace lo mismo. Para la endoscopía yo no necesito meterle nada al paciente, lo único es el endoscopio, pero no le introduzco medio de contraste, fármacos, nada. Y una recomendación, ténganlo en cuenta, para el órgano que sea, ya sea para el estómago, ya sea para el colon, fundamentalmente, que ya lo vamos a ver, si yo pienso que el paciente va a ser sometido a una endoscopía y a un estudio radiológico, por favor, primero la endoscopía, después el estudio radiológico. ¿Por qué? Porque para la endoscopía y el estudio radiológico la preparación va a ser la misma. Si es arriba, ayuno. Si es del colon, ya vamos a ver enseguida, una limpieza intestinal. Entonces, el endoscopio va a entrar, va a hacer su trabajo, va a tomar muestras, lo que fuera, y va a salir. Y después que pase a radiología, porque ahí sí yo le tengo que poner medio de contraste varitado. Si hago al revés y primero le hago el estudio radiológico, cuando el endoscopista entre con el endoscopio, con el esofagoscopio, el colonoscopio, lo que fuera, se va a encontrar con una mucosa que va a estar todavía con restos de bario. No me permite hacer una lectura visual importante. Entonces, si el paciente va a ser sometido a los dos estudios y casi en el mismo tiempo, primero la endoscopía, después el estudio radiológico. Recuérdenlo cuando ustedes indiquen para la secuencia de turnos, por ejemplo, que va a pedir el paciente para hacerse un estudio y el otro. ¿De acuerdo? Esto es un dato práctico, eminentemente práctico. Doctor, ¿le puedo hacer una última consulta? Sí. Doctor, ¿el estudio seriado esófago gastroduodenal es más económico que la endoscopía? ¿Que la? Que la endoscopía. Sí, es un poco más económico. Ok. Digo por el hecho de que, en general, para diagnosticar una úlcera o una gastritis piden endoscopía y generalmente es mucho más caro que
que este estudio es poco conocido, el seriado en realidad. No es poco conocido. Es mucho más anterior en historia, muchísimo anterior que la endoscopía. Lo que pasa es que la endoscopía nos permite por ahí una imagen más directa. Se puede filmar, tenemos nosotros, esto que ustedes están viendo acá en este momento. Están viendo directamente. Es como si nosotros nos metimos y nos zambullimos adentro del órgano y lo miramos. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Los estudios endoscópicos aparecieron muy posteriores a los estudios radiológicos. Hay una tendencia hoy en día que se tiende mucho más a la endoscopía. Son escuelas y cada uno decidirá qué método es el que va a pedir para cada paciente en cada momento. ¿De acuerdo? Gracias. De nada. Quiero avanzar un poquito sobre el colon. Si nos queda algo, lo completamos la semana que viene porque ya estamos a 5 minutos de nuestro tiempo y tengo que respetar a la gente que tiene práctico después del teórico. ¿Cómo estudiamos al colon? Un estudio que se va a llamar, no se olviden, colon por enema. Nombre completo, colon por enema con doble contraste. Preparación previa, importantísimo. ¿Cuál es la preparación previa? Limpieza del colon. ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? Hay una cantidad de preparaciones. Por ahí cada lugar ocupa la que mejor le resulta. Fundamentalmente dieta, para no cargar el colon, laxantes para expulsar el contenido colónico. Si fuera un paciente con un hábito muy constipado, se pueden ayudar con enemas de limpieza. Tratamos de no utilizar enemas en lo posible para no agredir la mucosa colónica. Y cuando entremos con el bario a tomar las imágenes y con el aire y demás, encontrar una mucosa en condiciones basales de reposo, no una mucosa que haya sido agredida por enemas de limpieza. Por eso utilizamos también laxantes, pero no purgantes. ¿Qué es un purgante? Es un laxante mucho más efectivo, actúa mucho más rápido, pero es agresivo, irrita la mucosa. Y yo puedo confundirme cuando hago el estudio con que esa mucosa es una mucosa que tiene un proceso inflamatorio, cuando en realidad se está recuperando de la agresión que nosotros hicimos con el purgante o con las enemas de limpieza o lo que fuera. Lo importante es que el colon esté limpio. Si el colon no está limpio, si el paciente no se preparó adecuadamente, es preferible no hacer el estudio y que siga insistiendo con la preparación. Porque si hay restos de materia fecal, la materia fecal puede llegar a quedar adherida a las paredes del colon, a la mucosa. Y no puedo confundirme y diagnosticar una imagen de falta de relleno o una parte de la mucosa donde no veo la mucosa. Puedo pensar en cualquier patología cuando en realidad a lo mejor es materia fecal que quedó adherida y que no se eliminó por la preparación deficiente. Y por supuesto la dieta. De nada sirve limpiar un colon por abajo y el paciente sigue comiendo. Entonces una dieta líquida, una dieta que no deje residuos para poder facilitar este vaciamiento colónico. Una limpieza intestinal. Una pregunta. Sí. ¿La limpieza es un lavado o es ayuna nada más? Limpieza se dice a la combinación del ayuno más el uso de laxantes. Si fuera muy constipado el paciente, se pueden ayudar con enemas de limpieza. Eso no es el lavado. Ustedes por ahí, no sé, a lo mejor la pregunta viene porque hay lo que ustedes habrán escuchado como hidroterapia colónica, que hace unos años se está implementando, pero no para esto, eso no es radiológico. La hidroterapia colónica es un método terapéutico, es un tratamiento para depuración del colon, sobre todo en los pacientes que tienen megacolon, un colon muy grande, en los constipados crónicos, que se va a tratar ese paciente con una serie de enemas, por eso se llama hidroterapia, y eso es lo que también se suele llamar lavado colónico. ¿De acuerdo? Esto es una limpieza colónica, que es otra cosa. Okay, ¿Se entendió? Gracias. Es un estudio, decíamos, el colon por enema, que lo vamos a realizar en doble contraste. Seriado, porque vamos a necesitar observar todo el marco colónico. Parte por parte,
No nos puede quedar ningún segmento del colon sin analizar, porque ahí a lo mejor en ese pedacito que no lo vimos está la patología del paciente. Entonces nos tomamos el tiempo para radiografiar todo el colon, desde el ciego, el ascendente, el transverso, el descendente, el sigmoide, todo el colon. Y se puede hacer una imagen panorámica para ver en su totalidad cómo está. Fíjense, esto que está acá que yo les estoy mostrando es normal. Esto es un transverso normal. Por acá está subiendo el ascendente, por acá estaría el ángulo hepático, el colon transverso, que cruza de la derecha a la izquierda del paciente. Esto ascenderá más arriba hasta llegar al ángulo esplénico y ahí seguirá, digamos. Fíjense la mucosa característica del colon. ¿Qué tiene el colon? Austras, austraciones colónicas. Fíjense como si fueran anillos, por decir de alguna manera, que van a contribuir, por supuesto, al peristaltismo colónico para ir llevando el contenido fecal hasta expulsarlo en el acto defecatorio. Esta es una mucosa normal del colon, es decir, austras colónicas. Tomamos otra porción porque decimos que lo vamos estudiando por partes. Fíjense, acá tenemos parte del transverso, el ángulo esplénico, acá desciende, fíjense las austraciones, como habíamos dicho, vamos más abajo para que nos ubiquemos, la parte baja del transverso, un transverso bastante largo, se suelen llamar en guirnalda porque cuelgan mucho. Esto sería el descendente, más delgado, la parte más ancha del colon normalmente es el ciego y el ascendente. Un poquito más estrecho el transverso, un poquito más estrecho el descendente. Fíjense, comparen este ancho del transverso con este ancho del descendente, normal. Y esto que está acá, esa última vuelta más irregular, que es el colon sigmoide, más angosto todavía, hasta finalmente llegar a la ampolla rectal, que es una parte más amplia. Fíjense que cuando nuestra mucosa, nuestra ampolla rectal se llenó de contenido fecal, se despierta el reflejo defecatorio. Tenemos ganas de defecar. Acto defecatorio, se expulsa el contenido, se vacía la ampolla rectal hasta que comienza nuevamente el llenado hasta el próximo acto defecatorio. Fíjense, acá tenemos la ampolla rectal. Esto es la ampolla rectal. Esto que vemos acá es la cánula que se introduce por vía rectal para pasar el medio de contraste varitado y el aire. Fíjense, el colon, yo les diría que no hay dos colones iguales, son diferentes en todos los pacientes, con las vueltas que tiene, por eso hay que tomar varias imágenes, sobre todo para que no nos quede nada sin ver, cambiándolo al paciente, boca arriba, boca abajo, en oblicua, de pie, analizar todo, eso es lo importante. Y esto que tenemos acá, yo les decía, tomar una imagen panorámica para ver todo el marco colónico, para ver todo el colon en su totalidad, en forma integral. Acá tenemos lo que sería el ciego, fíjense, ancho, el ascendente, que tiene una vueltita por acá, llegamos al ángulo hepático, el colon transverso, un colon bastante largo, bastante dólico, sube, fíjense que acá lo perdemos de vista hasta el ángulo esplénico, desciende el colon descendente, el sigmoide por acá y más abajo estará la ampolla rectal. Observen por favor la permanencia de austraciones colónicas. Si yo me encuentro con un colon que no tiene austraciones, no es normal. El caso típico de la colitis ulcerosa, por ejemplo. ¿Qué más? Porque ya me pasé unos minutos, pero lamentablemente hay cuestiones que les quiero mostrar. Fíjense, una localizada. Miren estas imágenes radiodensas. Divertículos. Acá vemos este. Los divertículos son como saquitos, como bolsitas que están colgando hacia afuera del órgano. No los confundamos con los pólipos. Los pólipos son lesiones protuberantes que crecen hacia la luz del colon, hacia adentro. Es como una pelotita que está pegada a la mucosa colónica. ¿Se entiende la diferencia? El divertículo sale, cuelga, es hueco. Fíjense cómo los divertículos se llenan también con medio de contraste varitado.
un colon diverticular. La diverticulosis colónica es una patología muy frecuente, que no hay que perderla de vista, hay que controlarla a ese paciente, porque hay una incidencia interesante, una relación entre diverticulosis colónica y cáncer de colon. La diverticulosis colónica me puede dar esta imagen. Fíjense la cantidad de bolsitas diverticulares que estamos observando. Todo esto que está por ahí. Si esos divertículos que me producen la diverticulosis se inflaman, voy a tener una diverticulitis y ahí el paciente va a ser sintomático. Va a tener dolores, puede tener pérdidas de sangre, puede tener alteraciones en el hábito evacuatorio, etc. Y ya casi para terminar, porque no quiero ocupar tiempo que no me corresponde, miren esta porción que está por acá del descendente. Fíjense por favor este borde, esta mucosa como en serrucho. Fíjense que hay como marcas de pliegues más marcados, menos no estas austraciones, sino este aspecto en serrucho. Eso corresponde a otra patología que habrán escuchado hablar, que es el colon irritable, una patología psicosomática. El paciente que tenga algún trastorno psicológico, emocional, afectivo, lo que fuera, somatiza, ¿de qué manera? En este caso, por ejemplo, en el colon. Dolor, despeños diarreicos, pujos, tenesmo, sensación de colon ocupado, en fin, eso es típico del colon irritable. Y ya nos estamos yendo, una última imagen y con esto nos vamos. Fíjense, una imagen típica de un cáncer de colon. Volvemos a lo que dijimos en el esófago. Disminución y persistencia de la imagen. Fíjense que yo hasta acá tengo un colon con austraciones perfectas, etc. De pronto me disminuye el calibre y se hace muy finito y de golpe se amplía y vuelvo a tener un colon, fíjense, totalmente normal, con sus austraciones, con su calibre, con su diámetro normal. A este paciente sí es posible, voy a hacer un antiespasmódico. Yo quiero descartar que esto no sea una onda peristáltica muy marcada, muy rebelde. Le hago un antiespasmódico, espero el tiempo que tengo que esperar, le hago otra toma, otra imagen y me aparece igual. Esto es una estenosis orgánica. Si yo estoy diciendo estenosis orgánica, estoy diciendo una infiltración tumoral, un cáncer de colon. Un cáncer que, de ser tomado muy a tiempo, es un cáncer que tiene un pronóstico mucho mejor que otros. No quiero decir que no esté el riesgo de muerte, por supuesto, pero hay otros cánceres que tienen un pronóstico mucho más reservado, más sombrío. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Porque nos tenemos que despedir ya porque ya me pasé de la hora. Le pregunto algo. Sí, ¿y las tomografías? ¿Cómo? Las tomografías. Sí. ¿En mayor? ¿La tomografía qué? No te escuché. Hola, ¿estás? Me preguntás por la tomografía a este nivel, sí. La tomografía la vamos a utilizar, pero eso vamos a hablar cuando veamos tomografía de abdomen en general. Entonces vamos a incluir no solamente los órganos huecos, sino las glándulas anexas, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, los riñones, cuando sumemos a esto el aparato urinario, para ver todo lo que nos muestra la tomografía. La tomografía computada es un estudio fundamental para el abdomen, para el sistema que fuera, para el aparato digestivo, para el aparato urinario, para el aparato ginecológico, para el que ustedes necesiten observar. Muy utilizado. Bueno, estamos entonces. Una cuestión. La semana próxima es feriado, el viernes 8, porque es el feriado largo del 12 de octubre, digamos. Lo curioso es que el 12 de octubre es laborable, pero bueno, todos los otros días ya estaban marcados como feriados. Así que cualquier cosa en el aula la vamos a subir, pero teóricamente nosotros ya habíamos marcado como un feriado que estaba contemplado en el calendario, o sea, no tendríamos actividad. De igual manera, vamos a estar atentos a la plataforma, al aula
donde se va a colocar esa cuestión. Si se da el feriado el día viernes, por supuesto, pasamos al viernes siguiente, que creo que es 15 de octubre, me parece. ¿Estamos? ¿Alguna preguntita? Ya 10 minutos estamos pasados. Disculpen para la gente que tenga práctico, pero la verdad es un tema bastante extenso y el tiempo no nos da. No, Si no hay preguntas, ¿sí? más que nada es para saber, para informarme, ¿qué otros cánceres tienen un peor pronóstico respecto al cáncer de colon? Otros de peor pronóstico. Dentro del tubo digestivo, el cáncer de esófago, por ejemplo. Y si salimos del tubo digestivo, el cáncer de pulmón, el cáncer de hígado, el cáncer, bueno, está dentro del aparato digestivo, el cáncer de mama, los cánceres linfáticos. Es decir, hay toda una Por ejemplo, serie. entonces, ¿Cómo? lo que vamos a ver la clase que viene, los cánceres referidos a las glándulas las anexas. Sí, por tienen muy supuesto. peor pronóstico. Vamos a ver dentro del hígado y dentro del páncreas las patologías tumorales. Sí, sí, cuando veamos hígado y páncreas, que es el tema creo que de la próxima clase. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Nos vemos entonces. Que tengan un buen fin de semana, cuídense y estamos en comunicación. Muchas gracias. Gracias. Buenas clases. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos.